Y bueno, compañeras, pues nuevamente bienvenidas. Alguien entró como hogar. ¿Quién entró como hogar? Buenas noches, profesor. Yo, Luis Enrique Correa. Ya. Y por Bienvenido, lo que Luis. es que yo entré por lo que acá, o sea, me quedó difícil por el otro lado, entonces ahí fue que pedí Ajá. ayuda. Bueno. Bueno, bienvenidos nuevamente. Entonces, verá, en la unidad número 1 en este momento les voy a compartir pantalla. ¿Sí? Me dice si ya pueden ver la pantalla. Sí, ¿Se puede? señor. Listo, verá. Aquí en el foro de reflexión, como el foro de reflexión obviamente estaba enfocado en unas preguntas, pero ¿qué hice aquí en el foro de reflexión? Les compartí todo lo que reflexionamos el día de ayer, ¿no? Sobre el principio del coherentismo, sobre la idea del coherentismo, sobre el positivismo de Augusto Comte, sobre el principio de falsacionismo de Karl Popper, sobre el problema de la inducción de David Hume y sobre el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, ¿no? Tomás Kuhn. Entonces, todo eso aquí, lo miran, aquí lo agregué en el foro de reflexión de todo lo que dialogamos el día de ayer para que ustedes tengan en cuenta estos elementos dentro de la reflexión que hicimos en virtud permítanme, voy a ir a mis cursos, voy a abrir nuevamente el curso, ¿está? En virtud de este primer ejercicio de la unidad número 1, que fue esta prueba, ¿no es verdad? Esta pruebita de H5P que hablaba del conocimiento objeto de estudio de la epistemología. Bueno, entonces, como yo les dije anteriormente, lo que voy a hacer en este momento es profundizar con ustedes ya netamente el concepto de epistemología. ¿Sí? Voy a trabajar con ustedes este concepto de epistemología. Esto lo tengo por acá. Ya se los comparto. Acá está. Es una presentación. Vamos a trabajar ese concepto de epistemología para que nos quede bien claro. Lo vamos a hacer despacito, así despacito, para que entendamos ciertos conceptos fundamentales de lo que es la epistemología, porque de eso consiste el primer resultado de aprendizaje, ¿no? Comprender a profundidad el concepto de epistemología. Bueno, y este concepto de epistemología, si miran la presentación, ustedes la pueden ver en pantalla completa, me Sí, avisan. señor. Eso. Este concepto de epistemología lo voy a abordar desde dos corrientes. O sea, bueno, lo que pasa es que la epistemología, el objeto de estudio de la epistemología está orientado en virtud de 7 grandes preguntas respecto del conocimiento. Ahora bien, existen muchas teorías epistemológicas que dan respuesta a esas 7 grandes preguntas que respecto del conocimiento se plantea la epistemología. Pero lamentablemente yo no puedo abordarlas todas. ¿Sí? O sea, es extenso, o sea, me resulta muy extenso abordar esas 7 grandes preguntas desde todas las perspectivas epistemológicas, sino que yo decidí de manera selectiva, intencional, abordar esas 7 grandes preguntas que sobre el conocimiento se plantea la epistemología única y exclusivamente desde dos posturas epistemológicas, desde dos perspectivas epistemológicas. Una de ellas ya la dialogamos, hablamos, la comentamos, la charlamos el día de ayer, que es el positivismo, y la otra, ¿sí? Lo voy a hacer desde aquel enfoque, desde aquella postura epistemológica que para la Universidad Mariana se constituye en nuestro enfoque metodológico, pero en nuestro enfoque pedagógico. Me hago referencia al constructivismo. Ustedes recuerdan que el enfoque pedagógico de la Universidad Mariana, por el cual dirige todos sus esfuerzos educativos, es el constructivismo. Bueno, y entonces
Yo lo quiero enfocar desde ahí, ojo, desde el positivismo y desde el constructivismo. ¿Por qué estas dos posturas epistemológicas? Porque son las que más se encuentran involucradas en los procesos educativos, independientemente del área. O sea, estas dos posturas están mucho más vinculadas a los procesos educativos. Por ejemplo, el positivismo tuvo mucho que ver con el surgimiento de las ciencias de la educación. Y el constructivismo se constituye en el modelo, en el enfoque pedagógico a través del cual la Universidad Mariana lleva a cabo su propuesta educativa. Estos dos enfoques son los que en actualidad están muy vinculados a los procesos educativos. Entonces, desde esos dos enfoques, voy a tratar las 7 grandes preguntas de la epistemología. Perdón, las 7 grandes preguntas que sobre el conocimiento se plantea la epistemología. Bueno. ¿No miran la presentación? Es una presentación en PowerPoint que les estoy compartiendo en este momento. No, Bien. No, señor. no sé. ¿No la están Mira la viendo? pantalla del campus. Solo esa, la de Permítame. internet. A ver. Ah, ya. Espérense, entonces ya cuadro esto. Ya les cuadro esto. Voy a presentar. Ahí sí ya. Sí, señor. Eso. Entonces vamos a hablar de epistemología. ¿Preparados? En sus marcas, listos, fuera. Entonces, empecemos. Yo les hago una pregunta, pero no quiero que ahorita entren ni a Wikipedia, no entren a ChatGPT, ni a Google, ni al doctor Google, sino que usted, antes de iniciar esta presentación, quisiera hacerles esa pregunta. Y bueno, y a partir de lo que ustedes también consultar, mejor dicho, ustedes ya deben tener cierto conocimiento porque algunas ya hicieron la actividad número 1 con la prueba que hicimos al principio, entonces ya deben tener algunos conocimientos. ¿Qué es para ustedes la epistemología? ¿Mm? ¿Qué es para ustedes la epistemología? Bueno, la epistemología, de acuerdo a lo que refería uno de los documentos, en sus inicios decía que era una actividad intelectual que permite reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia o a través de ella eh, constatar un determinado conocimiento o idea. Muchas gracias, hermana. Discúlpeme, ¿me recuerda su nombre? Hermana Gloria. Hermana Gloria. Muchas gracias, hermana Gloria. Muy amable. ¿Alguien más? ¿Qué es la epistemología? Bienvenido, Juan David Trejo. Él busca la realidad, es encontrar la razón de las cosas, el por qué existen, buscarle la lógica para dar un mejor conocimiento. Perfecto, muy bien. Muy amable. A ver, ¿alguien más? ¿Qué han escuchado? ¿Qué es eso de la epistemología? Ella es, bueno, es una rama de la filosofía que nos ayuda a comprender cómo adquirimos el conocimiento. Una rama de la filosofía que tiene como propósito mirar cómo adquirimos el conocimiento. Muy bien. ¿Alguien más? En los estudios, buenas noches, que Buenas nos noches. dieron en nuestra formación, decían que también es un método de investigación, que ya lo dijo anteriormente alguien, para trabajar intelectualmente y reforzar el conocimiento. Eso, muchas gracias. Estimado Juan David Trejo, bienvenido. Su merced actualmente
Coméntenos un poquito. Pero quisiera conocerlo, a qué se dedica, qué está haciendo. Mi nombre es Juan David Trejo, como ya lo dijo, soy sacerdote de la diócesis de Pasto. Actualmente llevo casi 20 días de ordenado, entonces estoy en mis primicias sacerdotales que significan vacaciones. Por ahorita estoy por el municipio de Funes hasta Ah, recibir bueno, la notificación. bueno, bienvenido. Un gusto a todos. Bueno, listo, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, muchas gracias por sus aportes, ¿no? Sabemos que la palabra epistemología es una palabra compuesta, tiene una doble derivación etimológica griega. Viene del griego epísteme, ¿sí? Bueno, como se lee epísteme, ¿no? Porque en griego el acento tiene una particularidad, ¿sí? Epísteme, que significa conocimiento, pero no es cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Sucede que en la época clásica griega, ¿sí? En la antigüedad clásica griega, y nos referimos específicamente a Platón y Aristóteles, habían tres términos, pero habían dos, de esos habían dos términos donde se trataba el conocimiento con un especial énfasis. Y esos dos términos tenían muchas características, mejor dicho, eran muy contradictorias, tenían unas características particulares que las hacían contradictorias entre sí, que las diferenciaba entre sí. Uno es el término de epísteme y el otro era el término de doxa. Bueno, ¿qué es en la época, entonces, en la época clásica de Platón y Aristóteles, qué era la epísteme? O mejor dicho, ¿a qué hacía referencia en ese tiempo a la epísteme? Al conocimiento, lo que se denominaba conocimiento verdadero. Y en esa época, el conocimiento verdadero era el conocimiento científico. Si alguna vez ustedes leyeron el órgano de Aristóteles, ahí él explica cuáles son las características del conocimiento científico, que posteriormente, en la época del Renacimiento, Bacon, con su Novum Organum, lo corrigió y agregó otras características. Y posteriormente, ya en la época moderna, David Hume, y después en la época contemporánea, este epistemólogo, este filósofo epistemológico que se llama Mario Bunge, en un libro que se llamaba La ciencia, su método y su filosofía, le agregó otras características. Pero bueno, volvamos a Aristóteles. Para Aristóteles, la epísteme hacía referencia al conocimiento verdadero. Un conocimiento que para Aristóteles tenía ciertas características, como por ejemplo, el conocimiento verdadero es un conocimiento ordenado, sistemático, racional, lógico y coherente. Bueno, esas eran las características de un conocimiento verdadero según Aristóteles. Ordenado, sistemático, racional, lógico, coherente. Posteriormente ya se le agregaron otras características. Entonces, para Aristóteles, en el órgano, este tipo de el conocimiento verdadero, ¿sí?, que tiene estas características, era considerado conocimiento científico. Y en esa misma obra, Aristóteles hace una clasificación de las ciencias. Bueno, ojo, ¿y a qué le llama ciencias? A todo un conjunto de conocimientos que tienen estas características. Contrario a la doxa, ¿sí? La doxa era también considerado un conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? No un conocimiento verdadero. Era lo contrario a un conocimiento verdadero. Es decir, la doxa hacía referencia al conocimiento en términos de opinión. Y por eso que para Platón y Aristóteles, la opinión era lo más efímero.
¿Sí? ¿Qué era la opinión para Platón y Aristóteles? Un conocimiento que, al contrario, a diferencia de la epísteme, era irracional, asistemático, desordenado, superficial, ilógico, incoherente, ingenuo. Para ellos, eso era la opinión. O sea, la opinión era una visión, una visión superficial e ingenua de la realidad, a diferencia de la epísteme, que era ya una visión mucho más racional, rigurosa, sistemática, ordenada y sobre todo racional. Bueno, racional. Entonces, eso significa, ese es el significado de la palabra epísteme. Y obviamente viene el otro término griego que es logos, que significa tratado. Entonces, si unimos esas dos palabras, pues etimológicamente hablando, epistemología hace referencia al tratado del conocimiento verdadero, es decir, el conocimiento científico, diferente de la doxa. Para ellos, lo más burdo, lo más efímero y lo más superficial era la opinión, porque la opinión era una visión desordenada y superficial de la realidad. Cambio, la epísteme era una visión mucho más rigurosa y científica de la realidad. Bueno, entonces, entonces aquí pues está obviamente muy relacionado a lo que ustedes dijeron. Entonces, como para concretar, como para ya así concluir, ¿qué es la epistemología? La epistemología ha sido considerada como la teoría del conocimiento, como la filosofía de la ciencia. Esa es la epistemología, la teoría, el tratado del conocimiento, no cualquier conocimiento, el conocimiento científico. O también era tratada como la filosofía de la ciencia. Es decir, que lo que hace la epistemología, ¿sí?, en términos generales, es examinar la naturaleza, la producción y la validez del conocimiento. Bueno, eso hace la epistemología. Examinar, en términos generales, la naturaleza, la producción y la validez. Naturaleza es decir, cuáles son las características del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento científico. ¿Cómo se produce el conocimiento científico? ¿Y hasta qué punto el conocimiento científico es válido? Es válido. Bueno, entonces, aquí viene, entonces, como yo les dije anteriormente, ¿no? Aquí vamos a empezar a tratar las 7 grandes preguntas que se plantea, que sobre el conocimiento se plantea la epistemología. ¿Cuáles son las 7 grandes preguntas que sobre el conocimiento intenta responder o resolver o tratar o abordar la epistemología? Y como les advertí anteriormente, no lo vamos a abordar desde todas las posturas epistemológicas. Vamos a hacerla desde desde dos posturas que tienen una particularidad, un particular vínculo, una articulación muy particular con los procesos educativos y especialmente con los procesos relacionados con la investigación educativa o la investigación pedagógica, que ya lo abordaremos el día de mañana, ¿no? La primera gran pregunta que se plantea la epistemología: ¿qué es el conocimiento? ¿Qué entiende usted por conocimiento? ¿Sí? ¿Qué entiende usted por conocimiento? Bueno, antes de mostrarles estas dos posturas, yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿no? A unas 2 o 3 personas. ¿Qué es el conocimiento? ¿O usted qué entiende por conocimiento? ¿Quién quiere? Para mí es encontrar la verdad, es el interrogarse de uno si lo que uno cree o los demás piensan es verdadero o falso. Y es tratar de encontrar la razón de por qué, digamos, X o Y persona o X o Y circunstancias dicen que, digamos, el sol es caliente. Pongo un ejemplo, profesor. Es uno encontrar la razón si Pepito o Juanita tienen razón. No sé si estoy equivocado, profe. Entonces, para usted el conocimiento es encontrar la razón de las cosas, encontrar la verdad sobre las cosas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? También,
Bueno, para mí sería también como ir más allá de lo que uno únicamente puede ver, ¿no? Sino ahondar en cualquier cosa, ¿no? Digamos algo, bueno, aunque aquí lo dice, ¿no? Que tiene que ser algo científico, pero si yo digo voy a conocer una persona, voy a conocer más de su forma de ser, de qué hace, así. Entonces, el conocimiento ya científico, lo mismo, ¿no? Como las razones, el qué, por qué, para qué, la razón de ser de las cosas. Muy bien, es encontrar la razón de ser de las cosas. Muchas gracias. ¿Y alguien más, una tercera persona? Entonces, dejémoslo ahí. Ahora sí, vamos a ver qué dice el positivismo y qué dice el constructivismo respecto de esta primera pregunta. Aquí sí me gustaría que le presten mucha atención, ¿no? Aquí vamos a empezar a responder la primera gran pregunta que sobre el conocimiento hace la epistemología. Y la primera es, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué se entiende por conocimiento? Entonces, para las corrientes positivistas, que el día de ayer ya reflexionamos, ¿no? En qué era el positivismo, ¿no? El positivismo que inició con Augusto Comte y llegó a su máxima expresión con el empirismo lógico del Círculo de Viena, bueno, hacia el año 1945 aproximadamente. Bueno, entonces, para el positivismo, el conocimiento es una representación objetiva de la realidad. Eso es el conocimiento. Una representación objetiva de la realidad. Bueno, eso, o sea, en otras palabras, ¿qué es eso? O sea, el conocimiento es la capacidad que tiene el ser humano de elaborar una imagen mental de la realidad a partir de la información que proviene de los sentidos. A partir de la información que proviene de los sentidos, ¿qué hace el ser humano? Elabora una representación mental de esa realidad. Bueno, en eso consiste eso es para el positivismo el conocimiento. O sea, en pocas palabras, para el positivismo, para que haya conocimiento, se necesitan de dos elementos. Uno es el sujeto, o sea, el sujeto que conoce, el ser humano, la persona. ¿Listo? Y lo otro es el objeto, o sea, la realidad. Para las corrientes positivistas hay conocimiento cuando hay una relación entre dos elementos, el sujeto que conoce y el objeto conocido. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pero vamos, si ustedes miran en pantalla, vamos a suponer que esta cajita de aquí, es el cerebro. Bueno, es el cerebro. Entonces, según el positivismo, ¿cómo conocemos? De esta manera, miren. Eso es el conocimiento para el positivismo. ¿Sí? O sea, eso hacen los seres humanos según el positivismo en el momento de conocer. Sin embargo, para las corrientes constructivistas, el conocimiento es una construcción del sujeto. O no es una representación mental objetiva de la realidad, a partir de la información que proviene de los sentidos, sino todo lo contrario, es una construcción. Por eso se llama constructivismo. ¿Qué es el conocimiento? Una construcción del sujeto. O sea, es una creación humana. Eso es el conocimiento, una creación humana. Una creación desarrollada, elaborada por los seres humanos. Bueno, entonces, esa es la primera pregunta. Facilito, ¿no es verdad? Entonces, recordemos, ¿cuál es la primera pregunta que se plantea en la epistemología sobre el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Verdad? Y, bueno, ¿qué responde el positivismo? ¿Qué es el conocimiento? Es una representación objetiva de la realidad. Y por otro lado, para el constructivismo, el conocimiento es una creación, una construcción desarrollada, elaborada por el sujeto que conoce. O sea que quien conoce es el sujeto, ¿sí? Y el sujeto es el que construye el conocimiento. Lo construye a partir de unos elementos, pero es una construcción del sujeto. Bueno. Viene la segunda gran pregunta. ¿Cómo se produce el conocimiento?
sea, ¿cómo cree usted que se produce el conocimiento? ¿Cómo se lleva a cabo ese conocimiento? ¿Qué proceso se desarrolla para adquirir el conocimiento? Bueno, entonces empecemos. Para las corrientes positivistas, las corrientes positivistas consideran la experiencia empírica como la única fuente válida para la producción del conocimiento, ¿no? Para el positivismo, lo que no se conoce a través de la experiencia de los sentidos no es conocimiento. O sea, el conocimiento únicamente se puede conocer a través de la experiencia sensorial, a través de la experiencia de los sentidos. O sea, la única fuente válida para el positivismo de los conocimientos son los sentidos, la experiencia de los sentidos. Y recordemos que el mismo Aristóteles fue el primer empirista que hubo aquí en el mundo. Para él no hay nada en la razón que no haya pasado por los sentidos. Y asimismo, Francis Bacon, y asimismo lo sostuvo el empirismo inglés. Y de esa manera lo mantuvo también el positivismo y el neopositivismo del Círculo de Viena. Entonces, para los positivistas, la experiencia empírica es la única fuente válida para la producción de los conocimientos. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Mire, ¿cómo se produce el conocimiento? ¿No? Es la segunda gran pregunta. O sea, según el positivismo, el conocimiento se lleva de la siguiente manera. Presten atención. ¿Qué hace la mente humana? Bueno, ¿qué hace el ser humano? Primero, a través de la observación y la experimentación, adquiere información del objeto de estudio. Y con esa información, el ser humano, ¿qué hace? Elabora una imagen mental, una representación mental objetiva de esa realidad. Eso es según el positivismo. Esa es la manera como, según el positivismo, adquirimos los conocimientos. Ahora bien, esta postura positivista está expuesta a ciertas objeciones. Recordemos lo que hablábamos ayer del falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Esta postura que el positivismo tiene respecto del conocimiento y cómo se lleva a cabo está expuesto a ciertas objeciones. Tiene sus objeciones. O sea, esta postura positivista ha sido objeto de fuertes críticas. ¿Cuáles? En primer lugar, solo percibimos aquello para lo cual estamos estructurados. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos unas estructuras mentales y con base en esas estructuras mentales percibimos la realidad. Eso significa que no todo el mundo percibe la realidad de la misma manera porque sus estructuras mentales son diferentes. ¿No? Esa es la primera objeción que se le hace al positivismo. No es una representación objetiva, porque si fuera objetiva, todos percibieran la realidad de la misma manera y eso es falso. Eso es falso, porque para percibir la realidad, y eso lo dice Kant en su crítica de la razón pura, en el primer tratado de la crítica de la razón pura, que es la estética trascendental. Bueno, o sea, para Kant, estética significa percepción. Según Kant, el ser humano tiene unas estructuras a priori. A eso le llama, o sea, tiene unas estructuras mentales, tiene unas estructuras internas que moldean moldean la información que recibimos a través de la experiencia. Bueno, y gracias a esas estructuras, esas estructuras mentales, esa información se organiza, se moldea y se interpreta de cierta manera. Por estructuras mentales estamos hablando de muchas cosas. Incluso Jean Piaget posteriormente habla ya de estructuras previas. No habla de conocimientos previos, habla de estructuras previas. Nosotros para conocer, nosotros tenemos unas estructuras innatas, unas estructuras previas, unas herramientas que nos permiten a nosotros procesar la información que recibimos a través de los sentidos. Porque la información de los sentidos, ¿qué son? Señales electroquímicas, que lo que hace la mente es interpretar. Bueno,
Me hubiera gustado en este momento mostrarles algunos videos. No sé si ustedes alguna vez se han visto la película de Matrix, pero la uno, la número 1, ¿sí? O sea, mejor dicho, la película legendaria con Keanu Reeves, ¿sí? Sí, Que se, señor. que se encuentra con Morfeo. Y recuerden en esa película, ¿sí? Cuando a Neo lo sacan de la Matrix, ¿sí? Morfeo, que es el dios del sueño, ¿no? Dios del sueño. Y cuando lo vuelve a meter a la matriz para explicarle cómo es que son las cosas, le hace una pregunta a Neo. Me dice, Neo, mejor dicho, el primero que le hace la pregunta es Neo a Morfeo. Dice, ¿esto es la realidad? Y Morfeo le devuelve esa pregunta con otra pregunta. ¿Qué es real? ¿Puedes definir real? Si piensas que real es lo que puedes ver, oler, tocar, palpar, todo esto son simples señales eléctricas que tu cerebro interpreta. Bueno, que tu cerebro interpreta. O sea, la información que recibimos de los sentidos son señales eléctricas. Y nosotros, nuestro cerebro tiene unas estructuras mentales que lo que hace, organiza esa información y con base en esa información elabora una imagen mental de la realidad. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? No todos los seres humanos tienen desarrolladas esas estructuras de la misma manera. Y por estructuras estamos hablando de muchas cosas. Incluso cuando David Oswald en su libro Psicología Educativa, que fue publicado en 1983, pero en 1993, con Novak y Yesmian, llama Psicología Educativa, cuando habla de conocimientos previos, hace referencia a muchas cosas. Hace referencia a nuestra historia de vida, a nuestras teorías, a nuestros principios, a nuestros prejuicios, nuestros tabúes, nuestros miedos, ¿sí? Nuestras prevenciones, nuestros deseos, nuestros remordimientos, nuestros fracasos. ¿Sí? Todo eso forma parte de nuestras estructuras mentales. Y eso influye en la manera como nosotros, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras creencias, ¿de acuerdo a lo que hablábamos el día de ayer? Nuestras creencias, eso forma parte de nuestras estructuras mentales. Y esas estructuras mentales influyen en la manera como nosotros percibimos la realidad. Un ejemplo de eso, ¿no? Nosotros los occidentales percibimos la realidad de manera muy diferente a como perciben la realidad los orientales. Nosotros los occidentales nos caracterizamos por tener un pensamiento demasiado abstracto de la realidad. Somos muy abstractos. En cambio, los orientales son mucho más concretos. Ellos perciben la realidad de una manera mucho más concreta. En cambio, nosotros somos muy abstractos para todo, ¿sí? Incluso, hablemos de otras cosas, ¿no? Hablemos desde el punto de vista moral, ¿sí? Por ejemplo, es muy diferente la percepción que tiene un colombiano sobre el aborto a la percepción que tiene un norteamericano o un anglosajón sobre el aborto. Ellos tienen percepciones diferentes sobre esta realidad. Entonces, por eso yo les estoy diciendo, ¿no? Solo percibimos aquellos para lo cual estamos estructurados. Es decir, que las percepciones dependen de nuestras estructuras mentales, porque esas estructuras mentales organizan esa información y esas percepciones. Esa es la primera objeción. La segunda objeción: los sentidos son las principales fuentes del error y la ilusión. O sea, los sentidos son engañosos. Para el positivismo, los sentidos es la única fuente de conocimiento, pero lo que pasa es que los sentidos nos pueden engañar, nos resultan engañosos, ¿no es verdad? Y se lo voy a demostrar. ¿Qué miran ahí? Pues yo veo un caballo a un lado y una rana al otro lado, profesor. Bien. Bueno, hay que mirar. Dos caballos de... Hay que mirar. Miren bien. Yo veo ahí dos abuelitos y a la vez dos personas, una persona en el lado del abuelito tocando guitarra
Al lado de la abuelita una señora, un señor sosteniendo, y al lado donde está el cabello o la oreja del abuelito, como una señora saliendo como de una casa o una tienda. Ajá, ¿y qué más observan? ¿Qué más miran? ¿Solo eso? Yo diría que detallando la imagen del Señor, eh, refleja toda una vivencia en su cerebro, el conocimiento de un contexto, de un lugar, por eso hay una imagen dentro de él y en la señora, aparte de las dos imágenes, el Señor con la guitarra, que es como el reflejo de la alegría de la persona, del interior de la persona, cuando está este Señor con la guitarra. Y en la señora, el reflejo de fuerza, de fortaleza en el rostro a través de la imagen de la señora que sostiene algo sobre su cabeza. ¿Ve? ¿Se da cuenta que las percepciones son diferentes? Bueno, ¿por qué? Porque en esas percepciones influyen que nuestras estructuras mentales. ¿No miran algo en el centro? Sí, una copa, pero Ajá, también una luz que eso. irradia Y desde por arriba. acá dicen que es un arete, pero mírenlo detalladamente. Es arete. Para mí es como una persona, como alguien que está tocando un tambor, para mí. ¿Dónde? Yo no la veo. Acá al lado de la oreja de la abuelita. ¿Alguien que está tocando? ¿Este? Sí, eso, profesor. Para Porque para mí. Una mí, copa, una porque botella. o una botella, o parece como una edificación, ¿no? Como una especie de un templo, ¿no? A ver, miremos este otro ejemplo. ¿Qué observan ahí? Bueno, yo observo un rostro. eh, Podría decir que es una persona con gafas. Ujú. Pero si lo inclinamos un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, ujú, Una palabra. ajá, Lía, ¿no? Ya. Miren, esta persona aquí, esta es una firma. Mire, y esta persona que hizo esta firma es un artista, porque en esa firma, ¿qué muestra? Un rostro, ¿no? Sí, un rostro. ¿No? Bueno, ahí, bueno, les hago una pregunta. ¿Este círculo es más grande que este o son iguales? ¿Ustedes qué dicen? Me refiero al círculo que está en el centro. Este círculo que está en el centro de estos círculos pequeños es más grande que este círculo que está alrededor de estos círculos más grandes o son iguales. Son iguales. Pero al principio pensábamos que este era más grande que este, ¿verdad? No. Sí. Una ilusión óptica. Ajá, eso es para que se dé cuenta que nuestros sentidos nos engañan, ¿sí? Hay que mirar, ¿puntos blancos o puntos negros? Yo miro más puntos blancos que negros. Seguro, miren detenidamente. ¿Son blancos o No, negros? yo también veo más puntos blancos. Yo miro más puntos No, blancos. Y justo cuando lo miré, me recordó un retazo de tela. Bueno, y hay que mirar, ¿cuántas patas tiene ese elefante? Yo conté 5, profe. Ahora sí, vamos a hacer el último ejercicio, ¿listo? las instrucciones las tienen que seguir al pie de la letra, ¿listo?
Incline su cabeza hacia su hombro derecho. Bueno, mira fijamente al centro del cuadro y espera unos segundos. ¿Listos? Bueno, sigamos adelante. Así se ve. Mejor presta atención a la siguiente. Bueno, entonces miren estas objeciones. Estas objeciones. Y la tercera objeción, ¿no? Hay conocimientos que no se producen solamente por vía empírica, ¿no? Esa es la tercera objeción que le hacen al positivismo. No, todos los conocimientos, o sea, hay conocimientos que, mejor dicho, los únicos conocimientos no son los únicos conocimientos que existen no son únicamente los que percibimos a través de los sentidos o a través de la experiencia sensible. Hay otros conocimientos que los adquirimos por otros medios, ¿sí? Algunos conocimientos vienen de la imaginación, otros conocimientos se crean a partir de otros conocimientos que ya tenemos en nuestra mente, como dice Kant en su crítica de la razón pura. Lo dice precisamente en el primer tratado de la estética trascendental. Si bien es cierto que todo conocimiento tiene su origen en la experiencia, no todo conocimiento necesita de la experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en preescolar, ¿cómo nos enseñaron a nosotros que 2 más 2 es igual a 4? Cuando estábamos en preescolar, cuando éramos niños que íbamos a un jardín infantil. ¿Cómo nos enseñaron, si nos enseñaron que 2 más 2, o en primero de primaria, que 2 más 2 es igual a 4? ¿Mm? ¿Cómo nos enseñaron eso? Yo me acuerdo, profe, que por mi lado, así como dice, en ese tiempo había un tablerito que traían figuras, nos decían por eso, con Nos hacían contar, ¿no? ¿O se acuerdan del ábaco en nuestra época? ¿Sí? Ustedes me imagino que también tuvieron la oportunidad de encontrarse con un ábaco, ¿no? Entonces, colocaban 2 bolitas más 2 bolitas, las contábamos, eran 4. Es decir, o 2 manzanas más 2 manzanas, y nos las hacían cortar, nos las hacían contar, y eran 4. Es decir, que cuando estábamos que nuestro primer encuentro con ese conocimiento era la experiencia, pero hoy en día no necesitamos volver a esa experiencia para saber que 2 más 2 es igual a 4. Entonces, hay conocimientos que surgen a partir o se crean a partir de unos conocimientos, de otros conocimientos, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta que hay muchos conocimientos que no solamente vienen a través de los sentidos. Y de hecho, el objeto de estudio de la teología, ahí viene esta gran pregunta. El objeto de estudio de la teología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la teología? ¿Mm? ¿Cuál es el objeto de estudio de la teología? No van a decir que no saben. El objeto de estudio de la teología Es Dios. ¿Sí? Es Dios, o sea, es nuestro Dios, y en nuestro caso, Dios Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y les pregunto, ¿ese conocimiento, el conocimiento que tenemos de Dios, viene a través de los sentidos? ¿Lo adquirimos a través de los sentidos? ¿Ustedes qué dicen? En parte sí, 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 ¿De qué porque manera? lo que escuchamos, lo que vemos, también lo podemos palpar, nos ayuda mucho, pues al menos lo diría, ¿no? Como en la iglesia tanta experiencia que uno Eso, tiene. bien, excelente. Pero una cosa es la experiencia de los sentidos, otra cosa es porque no toda experiencia es la experiencia, no toda experiencia hace referencia a la experiencia sensible, ¿no? Por ejemplo, una relación interpersonal es una experiencia, ¿no es verdad? Que además, que obviamente intervienen los sentidos, pero no únicamente los sentidos, sino también otras cosas. Lo que dice la hermana María Camila, nada menos y nada más, es un argumento que del humanismo acoge nada menos y nada más que este gran teólogo, se llama Edward Schillebeeckx, cuando él trata el problema de Dios, ¿no? O sea, cuando tratamos del problema de Dios,
¿sí? La imagen que tenemos de Dios parte de la experiencia que nosotros tenemos de Dios. ¿Sí? O sea, la imagen que nosotros tenemos de Dios surge a partir de la experiencia que nosotros tenemos respecto de Dios, de ese encuentro que hemos tenido con Dios. Porque, y así lo dice Schillebeeckx, porque nadie puede hablar de aquello por lo cual no ha tenido una experiencia. ¿Sí? Es como, por ejemplo, la imagen que yo tengo de mi padre, ¿sí? O la imagen que ustedes tienen de su padre depende de la experiencia que ustedes hayan tenido con su padre. ¿Sí? O sea, esa imagen surge a partir de la experiencia que ustedes hayan tenido con X o Y realidad. Bueno, y lo mismo va para Dios. Lo mismo va para Dios. Pero bueno, esa es una muy bonita reflexión. Y atención, quisiera, si ustedes me permiten, sí, en este momento voy a salir de este recurso. Permítanme. Y les voy a mostrar un videíto que a mí me llama muchísimo la atención, que les va a gustar muchísimo, respecto de cómo es un video hecho por un psicólogo estadounidense, que él hace una diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Bueno, ya se los voy a compartir. Ujú. También un ratito, ténganme un poquito de paciencia porque ahorita yo estoy en mi universidad trabajando con ustedes, por eso es que, pero a pesar de eso, este computador es un poquito lento. Bueno, entonces, cerebro versus, se llama el cerebro, si usted lo consigue, se llama el cerebro del hombre versus el cerebro de la mujer. Verá, ¿qué? Esta presentación es en inglés y está subtitulada, ¿listo? Entonces, permítanme, se las voy a presentar en este momento. Bueno, ya les voy a compartir pantalla. Está, creo que es acá. ¿Miran el video de YouTube? ¿Ya miran la pantalla de YouTube? Sí, Sí, profe. Listo, entonces voy a subir todo el volumen. Bueno, listo. Entonces empecemos. No hay sonido, profe. ¿No se escucha? No, No, profe. señor. ¿Qué pasará? Espera un ratito. Permítame un ratito. Entonces, mm, ya puse los altavoces. ¿Ustedes me escuchan ahorita a mí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Ahí escuchan? Sí. ¿Ahí sí ya escuchan el video? No, todavía no. ¿No? A ver cómo podemos resolver esto. Entonces, verá, vamos a hacer lo siguiente, ¿les parece? Para no demorarnos, para no ahorita no ponerme mejor dicho, mirar a ver cómo puedo solucionar el problema del sonido o del audio. ¿Sí? Dice, dejar el audio de la computadora. A ver. Ok. Y compartir.
volver a compartir. Voy a compartir la pantalla. ¿Miran la pantalla en este momento? De este. Sí, profe. Ahí. ¿Escuchan? No, señor. ¿Ah? No, ¿Escuchan? señor. No, No, acá no, profe. no, todavía no. No, señor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir el enlace, ¿les parece? Y quiero que lo miren un ratico. Es un video que dura unos 11 minuticos, ¿listo? Se los voy a compartir por acá por el chat. Bueno, aquí está. Ahí está el video de YouTube. Voy a detener un ratico la... Muy bien, entonces en este momento vamos a continuar con la presentación. ¿Listo? Me dicen si la visualizan en este momento. Sí, profe. Bueno, entonces, esa es la tercera objeción que le hacen al positivismo frente a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Cómo adquirimos? ¿Cómo se produce el conocimiento? Ahora bien, pasemos al constructivismo. En cambio, para el constructivismo considera la reflexión hermenéutica como condición indispensable en la construcción del conocimiento. Es decir, que el conocimiento se lleva a cabo a través de un acto hermenéutico. O sea, ¿qué es el conocimiento? Es una reflexión donde damos a conocer nuestra interpretación de la realidad. Hermenéutica es eso, es un acto interpretativo. Para el constructivismo, el conocimiento es un acto interpretativo. Una acción interpretativa, es un ejercicio reflexivo donde nosotros damos a conocer o construimos mejor dicho, construimos una interpretación de la realidad. Por eso que para el constructivismo, esta reflexión hermenéutica es condición indispensable para la construcción del conocimiento. ¿Sí? Es decir, que nosotros, como dice Friedrich Nietzsche, en su obra sobre el mundo como voluntad y no, en su obra El porvenir de las instituciones educativas. La realidad no existe, decía Nietzsche, la realidad se interpreta. O sea, que nosotros, todo lo que concebimos es nuestra propia interpretación de la realidad. ¿No? ¿Eso qué significa? Significa que para el constructivismo, ¿cómo conocemos? Pues en principio, las cosas, el objeto de estudio lo percibimos a través de la observación y la experiencia. Y como resultado de eso, elaboramos una representación empírica, pero hasta ahí no llega, hasta ahí no se detiene, sino que para el constructivismo, ojo, recordemos que lo que les dije anteriormente, y eso también lo concibe el constructivismo, nuestras estructuras mentales están constituidas de teorías. Y por teorías, ¿a qué se refiere? Se refiere a ideas, se refiere a principios, se refiere a valores, se refiere a prejuicios, se refiere a creencias, miedos, tabúes. Todo eso es para el constructivismo, todo eso forma parte, según el constructivismo, de lo que él llama teorías. Teorías no se refieren a elaboraciones conceptuales. Sí, no son únicamente elaboraciones conceptuales o argumentativas, no. Teorías son todos nuestros conocimientos previos, como lo dice David Oswald. Y esas teorías, y dentro de esas teorías, como les dije anteriormente, no, además de nuestros conocimientos teóricos, también entran nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestros valores, nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra cultura, todo eso forma parte de esas teorías. Y esas teorías, y a partir de esas teorías nosotros interpretamos la información que nosotros percibimos de la realidad.
Realizamos un ejercicio interpretativo de tal manera que ese conocimiento empírico se convierte en un conocimiento hermenéutico. O sea, para el constructivismo, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra cultura, lo que se llama teorías, incide en la manera como nosotros conocemos, influye en la construcción de nuestros conocimientos. Entonces aquí les hago una reflexión, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros la construcción y el uso del marco teórico en los trabajos de investigación? Este curso se llama Epistemología de la Investigación en Ciencias de la Educación, ¿no? Y ustedes ya llegará un momento en que ya tienen que elaborar su proyecto de investigación y su propuesta de investigación. Y en dicha propuesta de investigación, uno de los elementos que forma parte de toda propuesta de investigación es el marco teórico. Yo les hago una pregunta. ¿Para qué sirve un marco teórico en una propuesta de investigación o en un trabajo de investigación? ¿Por qué las personas deben colocar ahí un marco teórico, sea en la propuesta o sea en el informe final? ¿Para qué sirve el marco teórico? Yo les hago esa pregunta. ¿Mm? ¿Para qué sirve ese marco teórico? El marco teórico serviría para guía, orientación del aspecto que se va a investigar, Ajá. porque cuando está hablando de teórico, pues van a ser las teorías que se van a comprobar en ese proceso investigativo. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Sí, o sea, el marco teórico no es simplemente un discurso teórico que se desarrolla como requisito de un trabajo de investigación, ¿no? Ese marco teórico tiene un sentido y una razón de ser en los procesos investigativos. Es con el marco teórico, es a partir de ese marco teórico que se hace lo que posteriormente en los trabajos de grado se llama interpretación de resultados. El primer capítulo es la propuesta, el segundo capítulo ustedes ya tienen que dar los resultados. Usted primero, cuando ustedes vayan a dar los resultados, primero tienen que dar a conocer el procedimiento, mejor dicho, el resultado del procesamiento que ustedes hicieron de toda la información que recogieron. Después viene el análisis y después viene la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Es la reflexión, la discusión de los resultados que fueron analizados, pero esa reflexión se hace a partir del marco teórico. Para eso sirve un marco teórico. O sea, el fin del marco teórico y el marco de antecedentes está en función de los resultados de investigación. O sea, el marco teórico y el marco de antecedentes es la herramienta a través de la cual el investigador lleva a cabo su interpretación de resultados, su discusión de resultados. Por eso es que este marco teórico hay que organizarlo bien, hay que pensarlo bien, porque es desde esa perspectiva teórica que usted va a hacer la interpretación de los resultados. O sea, no es simplemente un discurso teórico que se exige como requisito el trabajo de grado, no. Después del problema de investigación, lo segundo más, o sea, tres cosas ustedes deben tener claro en un problema, en una investigación. Primero, el problema. Deben tener claro el problema de investigación. Segundo, el marco teórico, como lo dijo la hermana Gloria, desde el cual van a analizar ese problema. Van a estudiar y van a interpretar ese problema. Y tercero, el diseño metodológico que debe ser coherente con el problema y con el marco teórico. Bueno, muchas gracias. Sigamos. Entonces, miren estos pensamientos, ¿no? El mundo es interpretado desde diversas perspectivas teóricas. O sea, el mundo es una interpretación. El mundo es interpretado desde diversas perspectivas. No todos tenemos las mismas perspectivas teóricas. O sea, no todos tenemos las mismas teorías. Y esas teorías influyen en la manera
cómo nosotros interpretamos interpretamos la realidad. Es, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Es muy diferente la manera como un cristiano interpreta la realidad a cómo un ateo interpreta la realidad. O cómo un cristiano interpreta la realidad a cómo un musulmán, un judío, un budista interpreta la realidad. Son diferentes perspectivas, o sea, como son diferentes perspectivas teóricas, la manera como ellos interpretan, cada uno de ellos interpreta la realidad es completamente diferente. Es completamente diferente. No es que signifique que unos tienen la razón y otros no la tienen, no. Son diferentes perspectivas desde las cuales se interpreta la realidad. Se interpreta la realidad, ¿no? Mire lo que dice Thomas Kuhn, ¿se acuerdan? El que hablábamos ayer del concepto de paradigma en su obra Las revoluciones científicas. El mundo se conoce, se interpreta a partir de paradigmas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer de paradigmas? ¿Qué era una paradigma? ¿Qué era un paradigma? Era un modelo, era un conjunto de conocimientos y valores que inciden en la manera como nosotros percibimos la realidad, ¿no? Entonces, y de ahí viene ese concepto de romper paradigmas, ¿verdad? Pues eso, el mundo se conoce, se interpreta a partir de paradigmas o de estilos de pensamiento, como dice Fleck, o de marcos conceptuales, como lo dice Mario Bunge. La teoría precede y condiciona la observación. ¿Se acuerda de Karl Popper que hablábamos de la teoría, del principio del falsacionismo? La teoría precede y condiciona a la observación. La teoría precede y condiciona la manera como observamos, percibimos la realidad. Mira lo que dice Edgar Morin. Los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos en ellos. Y miren este pensamiento. Lo dice el mismo Edgar Morin, ¿no? Las creencias y las ideas no solo son productos de la mente, también son seres mentales, tienen vida y poder, pueden poseernos. Los humanos poseídos somos capaces de morir o de matar por un Dios o por una idea. Para que se den cuenta cómo influyen las ideas en la manera como perciben y actúan los seres humanos. En la época de la pandemia, en el año 2020-2021, yo padecí los efectos de la pandemia y yo estoy aquí de milagro, porque yo casi me voy al otro lado. Y uno cuando está enfermo empieza a sufrir una cierta neurosis. O sea, la enfermedad lo lleva a uno a ser neurótico, empieza a experimentar ciertas experiencias delirantes y a elaborar ideas. O sea, porque uno entra también en un estado de depresión, ¿sí? De depresión, y uno empieza a elaborar ideas, a fabricarse ideas, a construir ideas que lo que tienen como propósito es disminuir esos niveles de interés, expectativa y sentido, es decir, deprimirse más y enfermarse más. Hasta que una vez yo estaba bien mal, además de enfermo estaba deprimido, hasta que una vez encontré un pensamiento que dice, si no dominas tus pensamientos, ellos te devorarán. Miren, si no dominas tus pensamientos, ellos te comerán, te devorarán. Incluso el concepto, en la epistemología aristotélica, Aristóteles decía que una vez que se percibe la realidad a través de los sentidos, con esa información, los seres humanos construyen una imagen, pero el concepto griego que utiliza Aristóteles para hablar de imagen viene del término griego fantasma. ¿Sí? Él utiliza el concepto de fantasma. ¿Qué es un fantasma? Es una imagen mental construida, elaborada por el ser humano. ¿Qué son los fantasmas? Son imágenes que nosotros construimos. No son seres. No tienen existencia objetiva. Son elaboraciones nuestras. Elaboraciones nuestras. Bueno,
La nueva filosofía de la ciencia y las epistemologías emergentes aquí en América Latina defienden el pluralismo paradigmático, tanto a nivel teórico como metodológico. Hoy en día en Colombia se le está apostando mucho al pluralismo, es decir, no todos vemos la realidad de la misma manera y por eso hay que dialogar. En vez de atacarnos, hay que dialogar, llegar a consensos, acuerdos, como dice Jürgen Habermas en su obra Conocimiento e Interés. Mire lo que dice Paul Feyerabend. Las creencias no tienen unidad teórica o metodológica. Las ciencias no tienen unidad teórica o metodológica frente a la complejidad de la naturaleza del conocimiento. La única postura inteligente y democrática es defender la multiplicidad de escuelas científicas y formas de pensamiento. Mire lo que dice Frijol Capra, ¿no? Todos los enfoques racionales de la realidad son limitados. La ciencia en su conjunto no sería más que uno de los numerosos caminos seguidos por el hombre con el fin de profundizar en la comprensión del cosmos. No es el único camino para comprender el cosmos, es uno de los múltiples caminos. ¿Sí? Ello debería complementarse con el modo de ver de los intuitivo de los médiums, de los místicos, de las personas religiosas. Tiene una forma de ver la realidad completamente diferente a como la ve un científico, pero no por eso es errónea, ni es menos o más válida que la otra, no, son diferentes. ¿Sí? Y así otros enfoques igualmente válidos en los que hay que lograr llegar a establecer un diálogo. Frijol Capra es el fundador de la teoría de los Bostra. Bostra son las agujetas de los zapatos que precisamente tienen como propósito unir, ¿no? Unir los distintos orificios de los zapatos para poder ajustar el zapato y amarrarse, y amarrar. O sea, lo que hacen los Bostra, las agujetas, es unir. Bostra significa agujeta, es unir diferentes perspectivas, ponerlas en diálogo. Bueno, mire lo que dice de Sousa Santos, un gran sociólogo latinoamericano. La epistemología del sur, él habla mucho de las epistemologías latinoamericanas, las epistemologías del sur, desarrolla un programa basado en la necesidad de superar la monocultura del saber y el rigor. O sea, no solamente existe una cultura, hay muchas culturas y hay que respetarlas para recuperar otros conocimientos alternativos, indígenas, campesinos, urbanos. En este sentido, se formula una ecología de los saberes que desarrolla un uso contrahegemónico de la ciencia, basado en el supuesto de que no hay justicia social sin justicia cognitiva, sin justicia entre los conocimientos. Mire lo que dice Rafael Flores Ochoa en su libro Hacia una pedagogía del conocimiento. Para Kant, todo conocimiento era una construcción del sujeto a partir de la síntesis de la estructura categorial del entendimiento con experiencia sensible. Las grandes producciones intelectuales son fruto de la unión indisoluble de la razón y la experiencia. Son hijos fértiles del fértil matrimonio formado por el pensamiento y el instrumento. Bueno, y así hay otros pensamientos, otras ideas de otros filósofos para reforzar esa idea del constructivismo, ¿no? Que para el constructivismo se considera ¿qué? La reflexión hermenéutica como único criterio, como el único camino posible para la construcción del conocimiento. Entonces, hasta ahí se responde la segunda pregunta, ¿no? Recuerdan, la primera pregunta es, ¿qué es el conocimiento, verdad? Para el positivismo, una representación objetiva de la realidad. Para el constructivismo, una construcción del sujeto. Segunda pregunta, ¿cómo se produce el conocimiento? Para el positivismo, a través de la experiencia sensible, ¿no? Y para el constructivismo a través de la reflexión hermenéutica. Tercera pregunta, para que tomen nota. Quiero que tomen nota porque ahorita vamos a hacer una actividad. ¿Cuál es el criterio de validez del conocimiento? Esa es la tercera pregunta que se hace, que sobre el conocimiento se hace la epistemología. ¿Cuál es el criterio para validar unos conocimientos y rechazar otros? O sea, ¿cuál es el criterio que se utiliza para validar unos conocimientos? Para sustentar que dicho conocimiento es o no es válido. Para el positivismo, el único criterio de validez del conocimiento, de validación del conocimiento, es la objetividad. Un conocimiento es válido si es objetivo. Si es objetivo. ¿No? Es decir,
que un conocimiento, que un conocimiento es válido en la medida en que la representación que yo tengo en mi mente es igual a la realidad, o sea que eso es imposible, ¿sí? Nosotros, o sea, lo que hay en nuestra mente no es posible que sea idéntico a la realidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya esté en nuestra mente, estamos haciendo ya un acto de interpretación. Ya estamos haciendo un ejercicio de construcción, de interpretación de esa realidad. Eso lo decía Descartes, ¿no? En su metafísica, en sus meditaciones metafísicas, que decía, si bien es cierto, por eso él planteaba la duda metódica, ¿no? Y él lo decía de esta manera, ¿no? Si bien es cierto que el conocimiento es el conocimiento de una cosa, si bien es cierto que todo pensamiento es el pensamiento de una cosa, de una realidad, ¿hasta qué punto esa cosa que se piensa sea idéntica a cómo el pensamiento lo piensa? Eso es un trabalengua, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto los conocimientos que tenemos en nuestra mente son tal cual como se muestra en la realidad? O sea, ¿hasta qué punto la realidad y nuestros conocimientos tienen una conexión? Eso es imposible. Bueno, es decir, y otra cosa, para lograr la objetividad según el positivismo, el sujeto con respecto al objeto debe permanecer distante y neutral. ¿Sí? O sea, para lograr la objetividad, el sujeto que conoce respecto del objeto conocido debe ser distante y neutral. Ustedes han escuchado a algunas personas dicen, no, a mí me gusta ser neutral. Sí, nadie lo es. Nadie. Que una persona diga, que escuchen ustedes a una persona decir eso, es el primer mentiroso. ¿Sí? Nadie es neutral. Todos tenemos intereses, todos. Por eso, y eso lo decía Habermas, todos perseguimos intereses. Nuestro conocimiento está en función de unos intereses, así que nadie es neutral. No me vengas con eso. No, yo tengo que ser imparcial. Yo tengo que ser distante, neutral, sí, cómo no, claro. No me venga con esa mentira. Eso no es posible, y menos epistemológicamente hablando. Bueno. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el criterio de validez del conocimiento según el constructivismo? Es la intersubjetividad. Para el positivismo es la objetividad. En cambio, para el criterio de validación del conocimiento, para el constructivismo es la intersubjetividad. O sea, entre sujetos. Es decir, que un criterio de validez del conocimiento es que ese conocimiento tiene que ser el resultado de un consenso, un acuerdo, ¿no? O sea, el sujeto es participante e inevitablemente compromete su subjetividad. O sea, que no hay, para el constructivismo no hay esa distancia, esa separación entre el sujeto y el objeto. Si no hay, o sea, el sujeto se ve implicado por el objeto y el objeto a su vez por el sujeto. Mire lo que dice Jürgen Habermas. La verdad no es objetiva, es intersubjetiva. Se elabora mediante procesos argumentativos, acuerdos, consensos, tanto en la vida cotidiana como dentro de las comunidades científicas. Y por eso y termina con este pensamiento que me parece maravilloso. Por esa razón, la argumentación continúa siendo el único medio posible para cerciorarse de la verdad. ¿No? Esa es la tercera pregunta que se hace la epistemología respecto al conocimiento, ¿no? ¿Qué criterio se establece para validar unos conocimientos y rechazar otros? El criterio de validación del conocimiento, según el positivismo, es la objetividad y según el constructivismo es la intersubjetividad. Cuarta pregunta. ¿Qué pretende el conocimiento? ¿Cuál es la pretensión del conocimiento? ¿Cuál es la pretensión del conocimiento? Para el positivismo, la pretensión del conocimiento es alcanzar la verdad, o sea, agarrarla, tenerla entre las manos, como si eso fuera posible. Alcanzarla, agarrarla. Conocimiento es poder, decía Francis Bacon. Conocimiento es poder. Bueno, de ahí que para el positivismo existen unos estados de la razón en relación a la verdad. ¿Cuáles son esos estados? Primero está según el positivismo, ¿no?
el primer estado está la ignorancia, es decir, la ausencia de la verdad. Después viene la duda, que es la inseguridad respecto de la verdad. Después viene la opinión, que es la probabilidad respecto del conocimiento. Y por último está la certeza, es decir, la seguridad de que cierto conocimiento es o no es verdadero. ¿No? En cambio, para el constructivismo, la pretensión del conocimiento no es alcanzar la verdad, es aproximarse lo que más se pueda, pero nunca alcanzarla, porque eso no es posible. No es posible. De hecho, Albert Einstein dice que la ciencia en relación a la realidad es lo más primitivo y pueril que existe, y para nosotros resulta ser lo más valioso. Todo el conocimiento científico con el desarrollo toda la ciencia con el desarrollo que se ha suscitado hasta el momento, ¿sí? Está muy lejos de comprender total y ampliamente la realidad. Incluso Kant en su crítica de la razón pura lo dice, ¿no? O sea, el conocimiento lo único que puede conocer, discúlpeme, la razón lo único que puede conocer es el fenómeno, o sea, es la realidad tal y como yo la tengo representada en mi mente. No el noúmeno es la realidad en sí. La realidad en sí nunca la vamos a poder conocer. Solamente sabremos que existe, pero conocerla es imposible. Lo único que conocemos es esa realidad tal y como la tenemos representada en su mente. ¿Sí? Entonces, de hecho, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes se relacionan con otra persona, ¿qué conocen de la otra persona? ¿Qué es lo que conocen de la otra persona? ¿Sí? Yo les hago esa pregunta. O sea, obviamente, para conocer a una persona hay que interactuar con ella. Es obvio. Pero como resultado de esa interacción, ¿qué es lo que pueden conocer de otra persona? ¿Mm? Yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que pueden conocer de esa persona? Conocer la forma de pensar, de actuar, los sentimientos de esa persona, los sueños, los anhelos, los temperamentos de esa persona, los ideales, el carácter de esa persona, los sueños, los ideales. Pero todo eso es una interpretación nuestra. ¿Sí? Sí, señor. Eso hay que entender. Es decir, que nosotros no es que conozcamos a la persona. Si somos fieles al constructivismo, nosotros respecto de la otra persona, lo único que conocemos es la idea que nosotros tenemos de esa persona, una idea que construimos nosotros. No la construyó la otra persona, la construimos nosotros a partir de la interacción que tenemos de esa persona. Si nosotros no conocemos a la otra persona, lo único que conocemos de esa otra persona es la idea que nosotros hemos creado, fabricado, construido respecto de la otra persona. O sea, la idea, el concepto que tengamos de esa otra persona es una construcción nuestra. Nosotros la hemos elaborado. Nadie conoce a nadie. O sea, que digo, no, yo conozco a esa persona. No, usted no conoce a esa persona. Usted lo único que conoce es la idea, el concepto que usted tiene de esa persona y que usted la creó, usted la fabricó, no ella. Y llevémoslo al extremo del amor, ¿no? Cuando usted ama a otra, en una relación interpersonal, si usted ama a otra, usted puede sostener que ama a otra persona, o lo que ama es la idea, el concepto que tiene de esa otra persona. Usted no ama a la otra persona, usted lo que ama es la idea, el concepto que usted se creó, se fabricó respecto de esa otra persona, que usted. Así que si usted se decepciona, o sea, lo que le causó decepción es que esa idea que tenía esa otra persona se desbarató. ¿Sí? Se fragmentó. Se dañó. Bueno, se dañó. Eso es. Entonces, como decía San Agustín, ¿no? Mejor dicho, una vez a mi señora, mi esposa, una vez me decía, ¿no? Diego, ¿me amas? ¿Sí? Yo le quedaba viendo así y ¿sabe cómo le respondí? Le respondí como San Agustín le respondió a quienes le preguntaron qué es el tiempo, ¿no? Diego, ¿me amas? Yo le quedaba viendo así y dice, pues si me lo pregunta, no lo sé.
Si me lo deja de preguntar, de pronto los... ya sabrán la reacción, ¿no? Gracias. Atrevido, bacán. Me tocó despedas de cómo me reconciliaba. Pero eso es verdad, o sea, uno no ama a otra persona, lo que ama es la idea que tiene de otra persona. Bueno, eso con respecto a la cuarta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pretensión del constructivismo respecto a la verdad? Es aproximarse a esa verdad, lo que más se pueda, pero nunca alcanzarla, porque no es posible. Miren, volvemos a lo que decía Edgar Morin respecto a los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que controlan la ciencia pueden desarrollar ilusiones, pues ninguna teoría científica está inmunizada contra el error. ¿Se acuerda lo que hablábamos ayer sobre el principio del falsacionismo de Karl Popper? Ninguna teoría científica es inmune al error. Toda teoría científica es falible. Ninguna teoría científica es infalible, o sea, dura para siempre. Llegará un momento en que descubran el más mínimo error y hasta ahí llega. ¿Sí? Entonces, eso es, hijo, ¿y por qué? ¿Y eso por qué? Porque en el momento en que se cambian los paradigmas, cambia la ciencia. Cambia la ciencia. Los paradigmas que controlan la ciencia pueden desarrollar ilusiones. Ilusiones. Y hablemos del amor, ¿no? Cuando nos dejamos ilusionar. Bueno, aunque una cosa es el amor, otra cosa es el enamoramiento. Yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos con mi señora esposa, en ese momento nosotros trabajábamos en el Colegio San Francisco Javier, éramos profesores, y quien nos casó fue el rector del Javeriano, el padre Fernando Mendoza, y nos casamos en la iglesia de Cristo Rey. Y él nos hizo el curso prematrimonial, ¿y sabe lo que nos dijo? Bueno, Diego, me decía, Amanda y Diego, ¿están enamorados? Nosotros, sí. ¿Están bien enamorados para casarse? Sí, estamos bien enamorados. ¿Qué tan enamorados? Yo así, todo burlándome, yo estoy más tragado que calzón de boba, ¿sí? Que media de camionero. ¿Sabe lo que nos dijo el padre? Ah, qué bien, perfecto. Vengan después de un año, no están preparados para casarse. Así nos dijo. Y nos tuvimos que ver, tuvimos que aguantar un año. Y no están, ¿por qué? Porque están enamorados. Una persona enamorada, ¿sí? Está totalmente ilusionada, no tiene una percepción, o sea, mejor dicho, la manera como interpreta la realidad es completamente diferente a una persona, por ejemplo, deprimida. Por eso San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, si ustedes alguna vez han participado, han leído los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola o los han vivido, les da a las hermanas, al padre, No, les yo han- no, padre, yo la verdad, no, pero de pronto profesor. ¿cómo se llama? El padre Juan David o las hermanas, ¿ustedes han vivido los ejercicios espirituales ignacianos alguna vez? No como tal la vivencia del retiro, pero sí conocer un poco de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Ah, ya. Bien, el padre de pronto Juan David. No como tal, solo la espiritualidad ignaciana, ya que Ah, pues por el tiempo requiere mucho tiempo para claro, es un vivir esa mes. experiencia de retiro. Sí, Sí, entonces ah, es difícil pues claro, a quienes salimos de estudio de pronto ya en el transcurso de de la vida ministerial se lo pueda lograr. claro. Sí, es que son un mes, ¿no? Son un mes completico. Y es difícil dedicarnos un mes, ¿no? Pero bueno, si ustedes leen los ejercicios espirituales, hay una parte de los ejercicios que es bien bonita, donde San Ignacio de Loyola dice, nunca hay que tomar una decisión ni en tiempo de consolación ni en tiempo de desolación, porque va a ser una decisión equivocada. Y recordemos que René Descartes era jesuita, fue jesuita. Y por eso él decía, en su ética, él planteaba una ética en donde sugería que debe haber un equilibrio entre el recto pensar y el recto actuar. Pero cuando él hablaba de recto pensar, lo hacía desde su filosofía, es decir, que para Descartes el recto pensar es cuando ya las ideas, las cosas están claras y distintas. O sea, vea qué bonito, hasta que las cosas no las tengas bien claras y distintas, no tomes ninguna decisión, no actúes. ¿Sí? ¿Y cuándo no las vas a tener claras y distintas? Cuando lo que estás pensando
está movido o por las emociones o por la imaginación o por los sentidos. Entonces ahí debes tener cuidado porque puedes cometer muchas equivocaciones. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y la ilusión, y eso debe mostrarlo la educación. La educación debe enseñarnos a entender que no todo conocimiento es absoluto, que todo conocimiento debe tener un grado de error. ¿Y qué tiene que hacer el estudiante? Descubrir el error. Algo que solamente puede desarrollarse, se puede lograr desarrollando el pensamiento crítico. Bueno, listo. Vámonos a la quinta, entonces la cuarta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pretensión del conocimiento? Quinta pregunta, ¿cuáles son las características del conocimiento? ¿Cuáles son las características del conocimiento? Para el positivismo, el conocimiento es absoluto y ahistórico. Para el positivismo, el conocimiento es absoluto y ahistórico. Esas son las dos características del conocimiento, ¿no? Es absoluto y ahistórico. Bueno. Es decir, o sea, todo conocimiento para el positivismo debe ser absoluto, o sea, debe ser una verdad o sea, el conocimiento verdadero tiene que ser verdad para todo el mundo, absoluto. O sea, no tiene, ¿qué significa que el conocimiento es absoluto? Que no tiene ningún cuestionamiento, no debe haber ninguna objeción respecto de ese conocimiento. O sea, es un conocimiento tan verdadero que nadie puede objetar sobre él. Y ahistórico. Significa que es un conocimiento que es válido para toda época. Y eso es imposible. ¿Sí? Eso es imposible. Con el tiempo, a las verdades que se concebían antes, ahora ya están desestimadas. ¿Se acuerdan lo que hablamos el día de ayer? ¿Sí? Cómo en un tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo, pero con el tiempo se descubrió de que no, que esas teorías científicas de Aristóteles, que Aristóteles se equivocó. Y eso se descubrió en la época del Renacimiento. Pero para el positivismo es eso, el conocimiento tiene que ser absoluto, o sea, no debe tener la más mínima objeción. Y ahistórico, tiene que ser válido independientemente de las circunstancias históricas y culturales. En cambio, para el constructivismo es todo lo contrario, ¿no? El conocimiento es relativo y está condicionado por factores históricos y culturales, sociales, económicos, científicos. O sea, lo que es verdad hoy, a futuro puede ya que no lo sea. Lo que es verdad para algunas culturas, para otras no lo son. O sea, para el constructivismo el conocimiento es relativo. Sexta pregunta. Entonces, atención, ¿no? ¿Cuáles son las características del conocimiento? Para el positivismo es que el conocimiento es absoluto y ahistórico. Y para el constructivismo el conocimiento es relativo y está condicionado por factores históricos. Sexta pregunta. ¿Qué hace el conocimiento? ¿Qué hace el conocimiento? Ya vamos a acabar. ¿Qué hace el conocimiento? Para el positivismo, el conocimiento lo que hace es explicar la realidad. Explicar el comportamiento de la realidad a partir del descubrimiento de sus causas. Eso hace el conocimiento según el positivismo. Lo que debe hacer el conocimiento según el positivismo es explicar los fenómenos de la realidad, identificando las causas que producen dichos fenómenos. Y atención, la corriente positivista es el fundamento epistemológico y filosófico de este paradigma investigativo, el paradigma cuantitativo. El paradigma cuantitativo y el enfoque empírico-analítico tienen su sustento teórico epistemológico en el positivismo. Porque, ¿qué hace este paradigma de la investigación, el paradigma cuantitativo? ¿Y qué hace este enfoque investigativo, el empírico-analítico? Es explicar la realidad, explicar los fenómenos de la realidad a partir de las causas que provocan dichos fenómenos, a partir de la identificación de esos factores intervinientes respecto de dichos fenómenos, factores que primero hay que observarlos y hay que explicarlos en un lenguaje matemático. ¿Sí? Hay que observarlos, sobre esa observación se plantea una hipótesis, luego se demuestra esa hipótesis, de ahí surge la teoría, ¿no?
Eso hace, eso hace el conocimiento según el positivismo. ¿Sí? De hecho, dice, el descubrimiento de las regularidades permite concebir un mundo ordenado, de comportamiento predecible y previamente determinado. Es decir, que cuando hablamos de positivismo hablamos de causalidad y determinismo. Bueno. Y atención, en cambio, qué hace el conocimiento para el constructivismo? ¿Sí? El conocimiento según el constructivismo lo que hace es no explicar la realidad, sino comprender la realidad a partir de la interpretación hermenéutica de sus concepciones, creencias e imaginarios. De ahí que el constructivismo es el fundamento epistemológico filosófico del paradigma cualitativo en investigación. Las investigaciones cualitativas tienen su fundamento epistemológico filosófico en el constructivismo y también el enfoque hermenéutico, histórico hermenéutico o crítico social tienen su fundamento filosófico epistemológico en el constructivismo. Porque ¿qué hace estas investigaciones? Comprender una realidad y dar soluciones. Bueno, eso hace este tipo de comprensión, porque eso hace el constructivismo, es comprender la realidad como algo complejo, comprenderla como es comprender lo mismo que interpretar, que sí, es lo mismo, o sea, mejor dicho, entre la comprensión y la hermenéutica hay una relación muy estrecha, porque la comprensión es un acto interpretativo. Y se requiere interpretar qué concepciones, creencias, imaginarios para comprender la realidad. Bueno, el paradigma constructivista tiene una visión compleja de la realidad, no determinada y causal de la realidad, es compleja. La concibe compuesta por múltiples variables, desordenada, caótica, de futuro incierto y incluso afectada por el azar. Bueno, mire, dice, bueno, sigamos para que no se nos haga muy tarde. Estos ya son pensamientos como para reforzar ese enfoque constructivista del conocimiento. Y la última pregunta, compañeros y compañeras, ¿cuál es la visión de la realidad que tiene ese tipo de conocimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la visión de la realidad que está detrás de esa forma de conocer? Para las corrientes positivistas utilizan una visión analítica, mecánica y reduccionista de la realidad. O sea, cuando hablamos de la realidad, según lo analiza un gran filósofo alemán, se llama Wolfgang Henck, en una obra que escribió que se llama Posontología, ¿sí? Lo que le gusta al positivismo es la precisio mundi. La precisio mundi. Es decir, decir las cosas de manera precisa, centrarse en lo esencial, tratar los asuntos de manera específica, concreta. Pero atención, esa precisio mundi también viene de un término latino que dice ancoras praesidere, mundus naturalia praesidere, que significa cortarle a alguien las amarras, las manos, los genitales. O sea, ¿qué significa precisio? Significa mutilar. Es mutilar, es decir, cortar las cosas, fragmentarlas, dividirlas, ¿sí? Y no verlas de manera global en sus interacciones, sino es mutilar. Es decir, lo que hace la precisio mundi es volver este mundo un mundo residual, ¿sí? Que ya no es el mundo de la vida. Es decir, que para el positivismo, esta es la visión de la realidad. ¿Qué hace el positivismo? Fragmenta la realidad. La divide en todas sus partes y la estudia parte por parte como si no estuvieran interconectadas. De ahí que la palabra análisis propia del positivismo, y si ustedes leen el discurso del método de Descartes, la palabra análisis significa dividir. ¿Qué hace una persona cuando analiza? Divide el problema de estudio en todas sus partes para estudiarlo parte por parte. Eso hace el análisis. Analizar es dividir, contrario a la síntesis. La síntesis es reagrupar, pero ya de una manera mucho más ordenada, ¿sí? Más sistemática.
Y por último, y por otro lado, para las corrientes constructivistas, la visión que tienen de la realidad, o mejor dicho, la visión que según el constructivismo, que tiene esta forma de conocer la realidad, es una visión sistémica, holística y compleja de la realidad. Holístico significa integral. Sistémico significa que, que es un sistema, todo está relacionado entre sí y compleja de la realidad. Es decir, que esta es la visión de la realidad según el constructivismo. Todo se relaciona con todo. No hay que ver parte por parte, no hay que estudiar parte por parte, sino cómo se relaciona con todo. Bueno, esta es la manera como se concibe la realidad según el constructivismo. O sea, en una relación sistémica los opuestos se codeterminan, se complementan. Cosas que se oponen se sostienen entre sí. Un ejemplo es la de cohabitación entre el orden y el caos son las estrellas. Ellas son a la vez formidables máquinas de relojes, producen orden, organización, son cosmos y también son auténticos caos. Son fuego ardiendo en una autoconsumación. Se crean, se autoorganizan en la temperatura misma de su destrucción. Viven en catástrofe continua. Bueno, entonces, eso era, compañero, lo que les quería compartir respecto ya de la epistemología, las 7 grandes preguntas de la epistemología. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda y alguna inquietud? ¿O alguna inquietud? Yo sí, profe, una pregunta, digamos, pues que a mí se me hace como muy interesante el tema. ¿A dónde Ajá. más podría yo, o sea, digamos de pronto ahorita y cuando esté en vacaciones, usted a dónde me recomendaría qué páginas para entrar para profundizar un poquito más? Sí, verán. Hay un libro, ¿no? Muy bonito, que es el de Mario Bunge, que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Bueno, y le recomiendo otro. Es un libro de Rafael Flores Ochoa. Es un pedagogo colombiano que se llama Hacia una epistemología del conocimiento. Así se llama. Hacia una epistemología del conocimiento. ¿Sí? Pero, Esta obra de Rafael Flores Ochoa es de 1994, Hacia una epistemología del conocimiento. Ese es excelente. Bueno, ¿al conocimiento, profe? Hacia una epistemología del conocimiento, ajá, de Rafael Flores Ochoa. Profe, ¿y de pronto hay posibilidad de que nos comparta las diapositivas? Sí, claro, ahora se las cargo, no se preocupe, ¿sí? En la Gracias. parte donde dice documentos o recursos, ahí se las cargo. Aunque esta presentación, este video que lo estoy grabando, también lo voy a grabar, lo voy a cuadrar aquí, lo voy Ay, muchas gracias. a Muchas cuadrar. gracias, profe. Por eso estoy grabando, porque ahorita grabo el video y también les comparto las diapositivas, no se preocupe. Bueno, entonces, si quiere dejemos ahí, ¿verdad? Porque ya me estoy robando 10 minuticos y mañana hacemos la actividad, ¿no? Con respecto a esto que trabajamos el día de hoy, mañana quiero hacer una actividad antes de iniciar ya con el último tema, que es cuál es la epistemología de la investigación en educación pedagógica y educación educativa. En investigación pedagógica y educativa, ¿no? O sea, ¿en qué consiste la epistemología de la investigación en ciencias de la educación? Bueno, y ya nos veríamos mañana a las 7. ¿Tienen alguna otra inquietud? Por mi parte, la sesión del día de ayer quedó grabada y está en la plataforma. Lo que pasa es que la sesión que hicimos ayer, hicimos la actividad, la primera actividad, que es una actividad interactiva, que era contestar unas preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Y qué hicimos después? Hicimos un diálogo sobre ese formulario. Y ese diálogo ya lo cargué ahí en el foro. O sea, es decir, que ayer tuvimos una charlita sobre las preguntas, sobre esas preguntas. Primero hicimos la actividad, bueno, los compañeros hicieron la actividad. Y luego hicimos un diálogo sobre las ideas de esas preguntas y profundizamos en algunas cosas. Por ejemplo, profundizamos en el principio del ¿cómo se llama? En el concepto de falsacionismo de Karl Popper, en el concepto de inducción de David Hume, hablamos del positivismo de Comte, ¿sí? Hablamos del principio del coherentismo, bueno, y otras ideas, pero esas, ¿dónde las grabé? Todas las ideas
que profundizamos en el foro de reflexión de la unidad número 1. O sea, todo ese diálogo lo ubiqué ahí en el foro de reflexión. Miren el foro de reflexión y ahí están esas ideas que profundizamos en la charla que tuvimos ayer. Bueno, Ya, no gracias. era necesario debate. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo creo que por el momento dejemos hasta ahí, ¿les parece? Para que se vayan a descansar. Ya nos veríamos mañana